Bienvenidos, me presento, soy Ana María Velázquez Colina, estudiante de la licenciatura de Artes Plásticas y este es un video planteado para la materia de Historia del Arte Latinoamericano. Hoy les comentaré sobre la cultura precolombina, específicamente la cultura de Tumaco Tolita. Para comprender esta civilización, primero debemos de observar las regiones de América precolombina y sus características comunes, en términos culturales, geográficos, religiosos y de producción artística. Las culturas precolombinas fueron las culturas que habitaron América hasta que se inició la colonización europea. Fueron muy heterogéneas y tuvieron diferentes formas de organización. Algunas desarrollaron sistemas políticos y sociales complejos bajo el dominio de imperios, con grandes monumentos, templos y viviendas. Se caracterizaron por emplear un sistema político, económico, religioso y social, además de tener sofisticados conocimientos en astronomía, arquitectura, matemática y agricultura. Dentro de las características culturales encontramos los sistemas de clases sociales. Algunas culturas precolombinas tuvieron sociedades marcadas por las diferencias sociales, con diversos tipos de clases sociales y jerarquías claramente establecidas. Encontramos el régimen político centralizado. Cada sociedad tuvo su propia forma de organización política. Algunas conformaron estados teocráticos y otras se organizaron bajo sistemas de cacicazgos y hubo algunos casos de imperios centralizados que sometieron a los pueblos vecinos. En aspectos geográficos, gracias al desarrollo de la arquitectura y de la arqueología, se han identificado cientos de culturas precolombinas que habitaron América antes de la colonización española. Geográficamente, las más destacadas fueron las que se desarrollaron grandes civilizaciones como la azteca en Mesoamérica, la maya en la península de Yucatán y la inca en los Andes centrales. Dentro de los aspectos religiosos existe el culto a los dioses. Las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y la otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes las prácticas de rituales y sacrificios para satisfacer a los dioses. Estos controlaban diversos fenómenos de la naturaleza como la lluvia y las cosechas. Y por último encontramos las producciones artísticas. Los materiales y las técnicas utilizadas en el arte precolombino eran variados desde la escultura en piedra y arcilla hasta la cerámica, la metalurgia, el tejido y la pintura mural, y varias culturas crearon figurillas de terracota que solían representar a mujeres y aludían a los ritos de la fertilidad. Muchas civilizaciones precolombinas crearon obras de arte monumentales como pirámides, templos, esculturas y monumentos arquitectónicos. Aún se puede admirar en sitios como Teotihuacán, Tikal, Machu Picchu y Chichén Itzá. Algunos ejemplos destacados del arte precolombino incluyen las pirámides de Sol en Teotihuacán, la estela 25 de la Mojarra de la cultura zapoteca, las cabezas colosales de los olmecas y la metalurgia chimo. A continuación les voy a comentar sobre la cultura Tumaco Tolita. La cultura Tumaco Tolita se desarrolló entre el 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Gracias a arqueólogos conocemos que la tradición de la cultura Tumaco Tolita cubrió una amplia área geográfica en la costa pacífica del norte de Sudamérica, que se extiende entre el litoral y las estribaciones de la cordillera occidental andina, entre el río Esmeralda al sur en Ecuador y las bocas del río San Juan al norte en Colombia. Existen dos asentamientos importantes de esta cultura, el primero en la bahía de Tumaco en Colombia y el otro en la isla de La Tolita en Ecuador. En esta área geográfica costera se puede percibir un continuo desarrollo cultural que se extiende por casi un milenio. Dentro de las características políticas y económicas encontramos que esta sociedad de esta región solía dividirse según el rango social que ocupara cada uno de sus habitantes. Cabe destacar que esta forma de organización es la que utilizaban las sociedades de estas regiones en general, pero cada poblado específico presentaba características particulares. Se dividían por caciques y una estratificación según el tipo de profesión que ejercían cada habitante de la cultura. Además, la economía de esta civilización giraba en torno a la agricultura, como era común para las tribus americanas de la época. A partir de los productos cosechados se desarrolló un sistema de intercambio de bienes, particularmente se cosechaba maíz y casabe. Por la crónica se deduce que domesticaron algunos animales y que la pesca y el comercio de sal fueron importantes en esta cultura. También encontramos la religión. Como era de costumbre para la mayoría de las tribus sudamericanas de la época, la cultura Tumaco Tolita presentaba una religión exclusivamente politeísta. También creían en el animalismo y las almas formaban una parte crucial de su cultura religiosa. Los chamanes jugaban un rol importante dentro de la religión de esta civilización. Se llevaba a cabo una serie de cultos los cuales estaban inspirados casi en su totalidad por animales y criaturas de la naturaleza. Era común utilizar el jaguar, el águila o el caimán como especies para rendirles cultos, pues se creía que representaban a deidades en la tierra. Dentro de los aspectos de la sociedad, según descubrimientos relacionados,
Es posible determinar que esta cultura tenía una organización social que giraba en torno al arte y a la cerámica religiosa. Los habitantes de la cultura tumaco construían sus viviendas sobre montículos artificiales relativamente altos compuestos por troncos o guadas para evitar las inundaciones. También formaban montículos pequeños de tierras llamados tolas que eran utilizados como sitios de habitación, zonas de cultivo a manera de lideros o como sitios de enterramiento. Según los cronistas, las grandes tolas eran los sitios utilizados para los enterramientos. Los descubrimientos arqueológicos demuestran que el empleo de tumbas de pozo, en donde el muerto era enterrado en cuclillas con una olla como ofrenda, y también encontraron tumbas circulares con entierros colectivos. Ahora continuaré respondiendo las preguntas planteadas. ¿Puede hablarse de un lenguaje expresivo común y por qué? En mi opinión, no se puede hablar de un lenguaje expresivo común porque no todas las culturas precolombinas querían expresar a través de sus representaciones el mismo objetivo. Sin embargo, sí se puede hablar sobre un lenguaje expresivo similar a cuanto a representaciones artísticas y arquitectura, pues en ello, por ejemplo, muchas culturas representaron el jaguar, como se observa también en la cultura tumato-tolita, en su arte como símbolo sagrado o de valentía, pero no tenía el mismo significado entre ellas, como pueden observar en las tres imágenes, que son una comparación entre tres culturas, como representaban este animal. También se puede observar que era similitud en la utilización de los mismos materiales, pero acoplados a significados más profundos en cada cultura. Y respecto a la arquitectura, tiene tendencias similares, pero cada una de estas está acoplada a su orden político y a la sociedad del momento y a características propias de la cultura, como también lo nombraba anteriormente. ¿Existe una unidad cultural en el continente? No siento que exista una unidad cultural propia en todo el continente, ya que existe una gran cantidad de culturas, además de que cada una de las culturas precolombinas adopta un diseño único tanto en el arte, tradiciones, arquitectura, religión, política y costumbres. Sin embargo, sí se puede identificar ciertos elementos que unificaban a las culturas. Por ejemplo, muchas culturas creían que los dioses y la naturaleza tenían una estrecha relación, estando vinculados con elementos como el sol, el agua, el fuego y la tierra. También estas similitudes se pueden observar, como se nombró anteriormente, en el arte y la arquitectura y en las jerarquías sociales. Se ve en gran parte en esta unidad cultural, pues varias de las culturas precolombinas utilizaron el sistema de jerarquías, donde casi siempre se observaba un cacique a su mando, además de que culturas que estuvieron cercanas a las grandes civilizaciones incas, mayas y aztecas tomaron parte de estas culturas para ejercer su política e influenciar un mayor comercio y agricultura. Dentro de la cultura tumaco-tolita, ¿cuáles fueron los temas y técnicas desarrollados? Los temas desarrollados por la cultura tumaco-tolita a través de la orfebrería y la artesanía expresaban su diversidad cultural y recreaban símbolos sociales y religiosos que identificaban a la sociedad. También creaban figuras con significados eróticos, las cuales hacían referencia a los diversos rituales de fertilidad que esta civilización acostumbraba a llevar a cabo con frecuencia. Modelaban alumbramientos, escenas sexuales, maternidades, representaciones fálicas y madres amamantando a sus hijos y mostrando su pecho, representando la dualidad del hombre reptil. Algunas estatuas vistas de frente representaban una figura humana con la piel flexada y vista de perfil representando un caimán o saurio. Principalmente desarrollaban técnicas en la elaboración de la cerámica, empleando el sistema de molde de arcilla, con lo cual reproducían en serie las figuras que deseaban. Además utilizaron el sistema de modelado directo de la arcilla y el de rollos para elaborar las vasijas. Por el color de las arcillas en tonos grises y blanquecinos se deduce que utilizaron hornos para la cocción de estas piezas. La decoración característica fue el modelado y la adición de elementos de arcilla por el sistema de pastillaje. Esto sirve para elaborar los atuendos, tocados y adornos de los personajes. Plasmaron diversidad de animales que pudieron ser su base alimenticia. También fueron principales representantes de la orfebrería. Era una práctica bastante popular para la sociedad de esta cultura. Trabajaron con el oro principalmente. La importancia de las máscaras reside en su manera detallada y original de trabajar el oro y la plata, reflejando a su vez la alta jerarquía social, al igual que la intensidad de su vida religiosa y ceremonial. Generalmente, las máscaras estaban hechas de oro, platino y tumbaga. Y por último, ¿cuáles fueron las condiciones geográficas, climáticas y de fauna que influyeron en el arte característico? La región donde se desarrolló la cultura tumaco-tolita es una zona costera con acceso al occidente pacífico, lo que facilitó el comercio marítimo y el intercambio cultural. La presencia de ríos y estuarios también proporcionó recursos hídricos esenciales. El clima trópico de la región, con altas temperaturas y abundantes lluvias, favoreció una vegetación exuberante y una biodiversidad rica tanto en flora como en fauna, que jugaron un papel crucial
en la vida diaria y en el arte de la cultura tumaco-tolita. Estas condiciones se reflejaron en el arte característico de esta cultura, conocido por sus cerámicas y figuras de oro y platino. La representación artística a menudo incluía motivos de la fauna local, como peces, aves y mamíferos, así como elementos de la vida cotidiana y rituales religiosos. La abundancia de recursos naturales permitió a los artesanos desarrollar técnicas avanzadas de metalurgia y cerámica, creando piezas de gran detalle y belleza. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan comprendido más a fondo la influencia del arte precolombiano y de la cultura tumaco-tolita en la región colombiana. Aquí encontrarían las referencias bibliográficas de mi investigación. Muchas gracias.